¿Cómo les va? Este es un nuevo informe especial y se llama Prisioneros de la Tierra. ¿Existirán los prisioneros de la Tierra realmente? Nosotros creemos que sí, que hay gente que decidió vivir en un lugar, encontró de alguna manera su lugar en el mundo y allí se quedó, sea o pase lo que pase. Y en este caso, lo que también nos parecía es que muchas veces algunas poblaciones, las del llamado interior del país, quedan olvidados de la mano, por un lado, de la gente, por otro lado de los gobiernos, por otro lado de quienes deberían prestarle ayudas y atención. ¿Y qué pasa en esos lugares? Nosotros estábamos pensando en una tragedia que ocurrió aproximadamente hace 2 años. Esto fue en agosto de 1991, donde un volcán llamado Hudson tuvo una erupción. Esa erupción fue fuertísima y después de esa erupción lo que ocurrió fue que un pueblo llamado Los Antiguos quedó cubierto por una ceniza volcánica. Nosotros, en ese momento, por supuesto, estábamos cubriendo la información y lo hacíamos a través de Néstor Esclausero y fíjense lo que era esa tragedia. El día después, en Los Antiguos, como se podría llegar a denominar a las horas posteriores a la gran tormenta en este pueblo de la provincia de Santa Cruz, realmente fue vivido con mucha conmoción por saber fundamentalmente qué va a suceder de aquí en más y cuáles pueden ser las posibilidades económicas de la región. Esta situación se desprende a partir de los momentos que se atraviesan. Gente que abandona su hogar, otras que permanecen a la espera de mejoramiento del tiempo, que por estas horas se manifiesta con fuertes ráfagas de vientos que levantan la ceniza y no hacen posible realizar actividad alguna. Otros optan por quedarse y afrontar los problemas, limpiar techos, sufrir la arena y el viento y esperar mejores circunstancias que no fueron fáciles y que en las primeras horas, las más difíciles, la tuvieron que atravesar con pocos elementos y víveres. Máscara yo no he recibido. Mi marido sí ayer anduvo para la municipalidad, le dieron ahí. No, por el momento a nosotros no nos han traído nada. O los han ayudado con leña, algo, carbón y eso sí, calefacción. Si bien los vulcanólogos dicen que esta ceniza fertilizará las tierras para los próximos años, hoy las plantaciones de frutilla y cereza, principal cultivo de Los Antiguos, han desaparecido debido a los casi 30 centímetros de arena que cayó sobre los campos. A esto hay que agregarle que la ganadería se ve fuertemente afectada, dado que las ovejas y vacas no tienen pastos y mueren de hambre y contaminación, mientras buscan pasturas en lugares prácticamente impensables. Si bien las autoridades argentinas distribuyeron fardo de pastos, la situación parece aún más grave si se advierte que las ovejas están en épocas de parir. Otro de los aspectos se dan cuando las transparentes y casi potables aguas de los ríos y acequias presentan un aspecto visual similar al del Río de la Plata, en donde los pájaros intentan beber con la no aparente idea de saber cuál será el porvenir de su hábitat y de ellos mismos. En algo todo coinciden. Es casi seguro que lo más duro ya ha pasado, pero que la recuperación será más difícil y es por eso que no dejan de puntualizar sus necesidades. Estamos necesitando, por ejemplo, máscaras, muchísimas máscaras, para poder trabajar y despejar nuestras tierras, o mejor dicho, nuestro pueblo. Y sabe qué otra cosa necesitaríamos y pedimos solidaridad de todos ustedes que también nos puedan enviar, son antiparra, porque hay una gran cantidad de arena acumulada y esto produce irritaciones a la vista, se nos hace muy difícil trabajar sin ella. Desde Los Antiguos, en la provincia de Santa Cruz, la población más afectada por las consecuencias del volcán Hudson, con las cámaras de Adrián Gutiérrez y Marcelo Rodríguez, les informó Néstor Esclausero. Y Néstor Esclausero vivía ese primer día en Los Antiguos esos problemas. Si ustedes escuchaban, los habitantes estaban solicitando de alguna manera ayuda. Y ellos pedían ayuda a la población, pedían ayuda a quien fuera solidario y también obviamente al gobierno. Hubo en algunos casos ayuda, pero no se sabe si esa ayuda pudo repercutir en un cambio de vida para esa gente. La ceniza quizás sigue estando y por eso en esta ocasión lo que decidimos fue enviar a Sandra Jacobson. Después de 2 años de la erupción del volcán Hudson, Sandra Jacobson estuvo en el lugar, hizo esta investigación especial.
se asfixiaba uno por la tierra, el polvillo filtraba por todas partes, a pesar que habíamos cerrado todo herméticamente, no había manera. Era un poquito, creo que un poco más me hubiera puesto histérica yo. Los perros aullaban, se tronaba. Intuíamos que era el volcán, pero nunca imaginamos que podía ser semejante el desparramo de la naturaleza, ¿no? Fue duro el aguantar esas noches, sobre todo, que fueron noches larguísimas porque el día se hizo noche. Prácticamente fueron 72 horas que no se vio la luz de día, todo oscuro, y sobre todo la última noche desesperante. Se dudaba en un principio, se dudaba, pero con valentía y coraje que nos caracteriza a los sureños, sí, bien digo, a los habitantes de este sur, salimos adelante, pero era terrible, realmente la gente que tuvo que irse, y lo entendemos perfectamente, era mano calificada, médicos, profesionales, docentes, pasaban quedando por esta zona y se iban realmente llorando porque se pensaba que no se recuperaba. Realmente era un desastre. Al principio me parecía que iba a salvar apenas el vehículo, irnos, y no sabíamos de qué futuro nos iba a deparar, porque lo más lamentable que sufrí en ese momento fue la falta de una información precisa de lo que era eso, cuánto podía durar, sobre todo eso, y a qué altura podía llegar la ceniza. Eso era terrible porque uno la veía aumentar, y decía, ¿y podré salir? Los días de viento como este no solamente remueven el polvo, sino también los malos recuerdos. Pero hoy son solo eso, porque los habitantes de los antiguos se comparan con el ave fénix, que resurge de las cenizas. La naturaleza, por un lado, nos castigó un poquito, pero por otro nos benefició porque ha sido un abono muy bueno, muy bueno. Y la arena esta mantiene la humedad, que le hace también bien a las plantas, porque con el viento y sin agua. Todo tiene que ver un poco referencia a las cenizas, a la erupción y todo. Así que a nuestro nivel, a la altura de los antiguos, hay un antes y un después del volcán, como ustedes tienen un antes y después de Jesucristo, ¿no es cierto? Y esta es la primera parte de ese informe, y ahí le estábamos contando de alguna manera cómo se había vivido ese primer día, o quizás esa primera noche. La noche de la lluvia negra, la noche de la erupción del volcán Hudson. Y nuestra enviada especial, le decíamos, es Sandra Jacobson, y un periodista cuando viaja y cuando hace estos informes, lo que hace es, durante esos informes, tratar de mostrar toda la realidad, todo lo que se vivió, aunque algunas cosas siempre quedan afuera. Por eso la tenemos a Sandra Jacobson con nosotros. Sandra, ¿cómo fue? ¿Cómo se llega a los antiguos? Se llega, bueno, parece fácil al principio, porque tomás un avión, llegas a Comodoro Rivadavia, pero después tenés más de 600 kilómetros en auto, la ruta está asfaltada, pero pasan kilómetros y kilómetros sin ver a nadie, y incluso tenés que calcular muy bien la nafta que cargas en el tanque, porque no te podés desviar, porque te da justo hasta la próxima estación de servicio. Es toda una aventura llegar. No, eso segurísimo. Sí. Y además me parece que uno de los temas más importantes es haber llegado y haber podido hacer este informe. Y cuando llegás al lugar, llegaste a los antiguos, me imagino, o por lo menos por lo que vimos en estos informes, es un pueblo chico. Sí. ¿Cómo te recibe la gente? ¿Qué dicen cuando llega alguien desconocido? O la televisión. La gente se sorprende de que nos acordemos y te reciben muy bien. Es gente muy fuerte, muy gaucha. Esta gente, vos la ves, como vos decías dentro del informe, a resurgir. Ellos mismos dicen que van a resurgir como el ave fénix, ¿no? De las cenizas. ¿Vos ves ese empuje en la gente y ves que hubo ayuda de alguna manera de alguien? Sí, en los antiguos, bueno, tienen un empuje bárbaro, ya están planificando para la próxima fiesta de la cereza, porque ellos viven de la cosecha fina,
y sí, tienen muchísimo empuje. ¿Y ayuda recibieron? Ayuda, ellos están muy agradecidos por la ayuda que recibieron, si bien dicen que tardó en llegar, por eso en un principio había un poco de bronca con el gobierno central, ahora están muy agradecidos, incluso fueron muy solidarios entre ellos, o sea que les vino bien para unirse como pueblo y además, por ejemplo, recibieron cosas que antes no tenían. Por ejemplo, ahora tienen un hospital muy bien equipado que les llegó después de las cenizas del Hudson. Antes, para curarse un dolor de muela, tenían que cruzar a Chile Chico, pero no tenían dentista. Ahora sí. Ese es el otro tema, el de vivir en la frontera, pero lo vamos a hablar después. Vamos a ver la segunda parte del informe de Sandra Jacobson y en este caso, cómo rehacer la vida ahí en Los Antiguos. De repente, en la noche del 12 al 13 de agosto de 1991, todo se tornó desolador en Los Antiguos. El viento iba y venía, entrechocándose en la superficie lisa de las calles, girando entre las piedras, subiendo a los álamos, silbando en los alambrados, para finalmente abatirse sobre el pueblo y el lago, y sobre los miedos de sus 1500 almas. No sabía realmente qué hacer, si se iba a tener que ir, si iba a tener que seguir quedándose acá, o sea, no sabíamos si perdíamos lo que teníamos o realmente esto se iba a superar, porque era una incertidumbre, como es algo atípico, no sabíamos qué definiciones iban a haber, o sea, era impredecible si el volcán iba a seguir en erupción o no. Tuvimos que pasar más o menos 6 meses sin agua en los arroyos, lo que era un poco difícil porque era solamente agua de botella de agua mineral y sin grupo electrógeno, es decir, sin electricidad. Hasta esa noche, en Los Antiguos, se cosechaban 50.000 kilos de frutilla, 200.000 de cerezas y otros tantos de frambuesa. Las plantas quedaron tapadas por las cenizas, igual que los pastos de toda la comarca, los montes de cerezos y más de 200 hectáreas de alfalfa. Las cosechas sí que fue más grave, por lo menos en lo que a la cereza se refiere, hemos tenido 2 años, el primer año nada, y el segundo año en esta quinta, quizás fue en el lugar de Los Antiguos donde más se cosechó, pero comparado con un año normal no fue nada, fue la 10ª parte más o menos de lo que se cosecha todos los años. La leyenda tehuelche dice que a este lugar, pegado al lago Buenos Aires, venían a pasar sus últimos días los indios más viejos, los más antiguos. Los antigüenses actuales, después de haber sobrevivido a la furia del Hudson, aseguran que de aquí no se van más. Acá estamos en este, ¿cómo se llama? En este chenque quiere decir cementerio de indios. Y por supuesto yo ya tengo 72 años. Ya la cuerda se me va yendo y posiblemente mis huesos descansen junto con los huesos de nuestras raíces, que serían los tehuelches. Y en definitiva, después de estos informes, quienes van a decidir si son estos prisioneros o no de la tierra van a ser ustedes. Pero por lo que se ve, esto realmente ocurre, porque el ser prisionero de la tierra no es que no se puedan ir porque nadie los deja, no se pueden ir porque en algunos casos su corazón es el que no los deja. Pero ¿cómo se vive en un lugar así? En un lugar que tuvo en un principio, les decíamos hace 2 años, una catástrofe, que va recuperándose poco a poco. ¿De qué manera se puede pensar en el futuro en un lugar como Los Antiguos?
lógicamente cuando uno está frente a una desgracia así, donde parecía que todo se perdía y todos éramos uno. Este es un pueblo chico, nos conocemos todos, así que más... En ese momento no hubo diferencias políticas, nada. De ninguna forma. De ninguna forma se trabajó unido, y aún las diferencias políticas acá se notan únicamente en el momento de campaña. Después desapareció. Eso es lo bueno, diríamos, de esta zona, lo que yo rescato en esta zona, más su tranquilidad. Eso hizo que me quedara aquí y emprendiera inclusive una etapa que parecía una locura en un momento, el comenzar con la edificación de este local. Porque la Patagonia, por su inmensidad, por la tierra, su majestuosidad, por el sentido del infinito, por este lago que es el segundo de América después del Titicaca, por el espectáculo de naturaleza que tenemos, y también porque es un lugar donde se puede realmente pensar a organizar una infraestructura turística, donde existe por el momento bastante pocas cosas, pero que se está desarrollando mucho. ¿Qué se gana y qué se pierde cuando se vive acá? Se gana una vida mucho más auténtica, más cerca de la tierra, donde los problemas son, pienso, más reales, son problemas de sobrevivencia, digamos. Y se pierde un cierto tipo de confort, que es una elección de vida. No hay mucha televisión, no hay videocable, no hay video, no hay compact disc, no hay teatro, hay muchas cosas que no hay, pero que a nosotros no nos molesta demasiado. Tenemos una biblioteca bastante importante, buena música, y es una elección de vida más que todo. Y si la misma pregunta fue la que me hice yo, ¿no? ¿Por qué va a estar en guardia en el 2011 los pobladores de los antiguos? Porque dicen que el Hudson entra en erupción cada 10 años. Antes de 1991 había entrado en erupción, lo que pasa es que con mucha menos ceniza. Y con menos intensidad. Esta gente, nosotros decimos, este documental se llama Los prisioneros de la tierra. Son prisioneros de la tierra, porque se quedaron. ¿Hubo gente que se fue? Hubo gente que se fue, pero después volvieron. Y además hay gente nueva, llegó gente nueva. Gente nueva a vivir en ese lugar que parecía inhóspito. ¿Y cuáles eran los motivos? Es que Los Antiguos es una especie de paraíso dentro de la Patagonia. Antes del volcán, de la erupción del volcán, era un paraíso. Tiene un microclima incluso. Para la gente que vive ahí sigue siéndolo. Sí. Ustedes se fueron de Los Antiguos a San Julián. Otro pueblito, ¿a cuántos kilómetros de Los Antiguos? Y está a más de 600 kilómetros de Los Antiguos. ¿También afectado por la ceniza? A pesar de estar más lejos del Hudson, porque Los Antiguos está a 140 kilómetros del Hudson, y San Julián está a casi 700, pero fue mucho más afectado por la ceniza, porque le llegó la ceniza más fina, más molesta. ¿Y por qué fueron ahí a San Julián? ¿Qué pensaban encontrar en San Julián? Queríamos ver qué había pasado en San Julián también 2 años después, pero lo que pasa es que la erupción del Hudson en San Julián lo que hizo fue acentuar muchísimos problemas que ya tenían. Por ejemplo, el bajo costo de la lana, de lo que ellos viven, el drama de la desertización que hay en toda la Patagonia. Es decir, son dos realidades, antes podían ser dos realidades más o menos paralelas, sí. La de Los Antiguos y San Julián. Sí, ¿Y después del volcán? Cosas diferentes. No, Los Antiguos salió y San Julián no salió y no saben si van a salir, pero se quedan. ¿Se sigue quedando esa gente? Se quieren quedar. Bueno, los invitamos entonces a ver esa otra parte de este informe especial que nos acercó Sandra Jacobson, y es, bueno, el viaje a San Julián.
Dejamos Los Antiguos, a 630 kilómetros de la cordillera. Las cenizas del Hudson fueron más terribles aún. El pueblo de San Julián sigue maldiciendo aquella noche negra. Las razones están a la vista. ¿Cómo fue? Y ceniza y oscurecerse y no poder hacer nada, ni tomar mate siquiera. ¿Usted sabía lo que estaba pasando? No se sabía nada porque ni las radios marchaban. En cantidad de animales tenía 3.800, 4.000 animales. En este momento 1.000 apenas, y en muy mal estado porque se le gastan los dientes, tiene mucho menor rinde la lana, y bueno, son ya inconvenientes que son difíciles de salvar. Poco más de 2 años después, las cenizas del Hudson siguen afectando a los animales, los campos y a sus dueños que, prisioneros de la tierra, se niegan a abandonarla. Y lo que pasa es que en este momento acá yo soy el único que está en la estancia y el resto de mi familia trabajan todos. ¿Tuvieron que ir? Se tuvieron que ir, sí. ¿Y vos por qué no te fuiste? Y yo porque alguien tenía que seguir con esto, no se podía abandonar del todo tampoco. La estancia que está acá ya eran de mis padres y bueno, la seguí yo con mucho cariño, con mucho énfasis, pero ya me doy cuenta que no se puede tanto luchar contra la corriente, ¿no es cierto? Hay muchas cosas adversas. Mi padre vino acá a la Patagonia en el año 1909 y yo creo que por respeto a la memoria de él tengo que seguir luchando a brazo partido y contra todas las inclemencias que se nos puedan presentar, y por más que no se nos atienda y por más que no se nos escuche en los distintos gobiernos que han pasado hasta la fecha, que yo tengo uso de razón, nosotros hemos sido siempre dejados y olvidados del resto del mundo. ¿Se quedó? Después se pudo haber ido, pero se quedó. Claro. ¿Por qué? Y porque por amor al campo y tantos años trabajando acá. Y voy a seguir mientras pueda. ¿Qué se puede comparar un campo sin ovejas, un campo abandonado? Y un campo sin oveja en este momento es, no sé, es como una fábrica cerrada. Una tierra maldita quizás para quien no la conoce. Vos, como una persona que vive en la capital federal y que se traslada allá, vos sabés que te vas a quedar 5 días, pero ¿cómo vivís esos 5 días que estás ahí en San Julián o en Los Antiguos? Para alguien que está acostumbrado a vivir acá con toda la comodidad es duro, pero para ellos es la gloria, ellos están enamorados de ese lugar, de la inmensidad del lugar. ¿Pudiste disfrutar de algo de ese lugar? Sí, del lago Buenos Aires, de la vista del lago Buenos Aires, es una belleza, al lado de Los Antiguos. ¿Te pareció que esa gente vivía realmente convencida de estar en ese lugar? Sí, es la forma de vida que ellos eligieron. Incluso hay gente que no es argentina. Vimos en la nota a una pareja de belgas que no cambian la Patagonia por nada. Lástima que a los argentinos no los llama a ir por ahí, ¿no? Y bueno, es esto, son los prisioneros de la tierra. Lo último que nos vas a decir es con quién fue el equipo que trajo estas excelentes imágenes. Gabriel Torres y Fabio Guardone. Okay. Gracias, Sandra, por este informe, gracias por este viaje y gracias además por venir acá a contarnos esas experiencias. Ustedes, por supuesto, se van a reencontrar con nosotros la próxima semana con otro informe especial, pero hay quizás una reflexión después de este tema, ¿no? Son, como habíamos dicho, los prisioneros de la tierra, y son prisioneros por elección, prisioneros por el corazón.